Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos a este nuevo webinar que en esta ocasión nos toca la parte de compras. Sabéis que tenemos aquí, bueno, los que ya sois habituales lo sabéis, que tenemos un panel de preguntas. Os ruego por favor a través de ese panel que me confirméis que estáis oyéndome adecuadamente. Que todo va bien. Sí, fuerte y claro, vale, perfecto. Bueno, pues como os decía, estamos en la parte de compras. Estamos llegando a la parte, al final del desarrollo del PMBOK en su guía de cómo gestionar los proyectos. ¿Eso quiere decir que nos queda menos? Bueno, eso quiere decir que nos queda menos estudio. ¿Quiere decir que nos queda menos parte del proyecto? Obviamente no. Una de las cosas que os he comentado desde el principio de los webinars es que tenemos una metodología piramidal, que el proyecto se construye desde un inicio, que hacemos mucha planificación, que hacemos muchas reuniones, pedimos opinión a expertos, hablamos con colegas dentro y fuera de la empresa para saber, oye, esto más o menos cuánto puede costar, esto más o menos cuánto puede llevar, etcétera. Es decir, vamos haciendo estimaciones y sobre todo vamos saliendo de la incertidumbre. Que hayamos visto hasta hoy, pues me parece que ya van 8 o 9, creo que este es el 10º área de conocimiento. No quiere decir que hasta ahora no hayamos pensado en comprar. Las cosas las tenemos que llevar, muchas de ellas a la vez, en nuestra cabeza, pensando en toda la organización del proyecto. Obviamente hay cosas más importantes, pues por ejemplo, ¿qué me importaría a mí? ¿Qué me importa a mí normalmente al inicio del proyecto? Cerrar el alcance cuanto antes, porque del alcance viene gran parte de la planificación. Si yo no sé exactamente cuánto tengo que hacer, qué tengo que hacer, malamente voy a planificar cuánto tiempo me va a llevar, cuánto me va a costar, cuántos recursos necesito. Por tanto, mi preocupación siempre que inicio un proyecto es tener claro y cerrado el alcance. Y a partir de ahí empezamos a construir. Como os decía, de compras también tengo que pensar al inicio y es muy importante pensar en las compras al inicio porque hay que identificar rápidamente aquellas compras que sean críticas. ¿Por qué? Pues por diversos motivos. Porque tarde el proveedor mucho en hacerlo, porque sea un desarrollo exprofeso particular para tu proyecto, porque requiera unos permisos administrativos que a lo mejor tú o tu organización no estás muy acostumbrado a lidiar con la administración y necesites tomar recurso externo que te ayude con esa homologación, por ejemplo, o con esos permisos o con esas licencias que a veces tenemos que conseguir para poder realizar nuestro proyecto. Eso también entra de la parte de las compras. Bueno, por tanto, tenemos que encargarnos desde un inicio de planificar las compras, planificarlas muy bien. Además, intervienen poderosamente en el cronograma del proyecto. Y ya veréis ahora, más adelante, cómo tiene bastante influencia para lo que parece. Porque fijaros, veis esta presentación ahora y resulta que en compras tenemos 3 procesos, nada más. O sea, es de los más flojitos. Tenemos uno en planificación, uno en ejecución y uno en control, de los más flojitos. Sin embargo, vais a ver ahora cómo en absoluto es un área de conocimiento que haya que desdeñar o que tomar como secundaria. En absoluto, es de las más importantes. Y además, yo defiendo muchísimo, bueno, soy muy crítico, tengo que decirlo, soy muy crítico con las compras, pero es que soy muy crítico con las compras mal hechas. Y soy un enorme defensor del papel del comprador dentro de la empresa porque es muy, muy, muy importante. Bueno, ya lo iré comentando a lo largo que desarrollamos el tema. Pero es que, bueno, insisto, para mí es fundamental que tengáis un buen comprador. ¿Y quién es el mejor comprador? Tú mismo. Tú mismo. Porque tú conoces el presupuesto, tú sabes exactamente lo que quieres comprar, tú conoces exactamente las consecuencias de comprar mal, porque sobre todo las vas a sufrir tú. Si yo, José Luis, como director de proyectos,
permito que me hagan unas malas compras de lo que sea, de equipo, de subcontratas, de soporte, de materiales, de lo que sea que os planteéis, las consecuencias de esa mala compra las voy a sufrir yo. Los beneficios seguramente se los lleve el mal comprador. Y para mí un mal comprador, y ya pido disculpas si hay algún comprador dentro de la audiencia, pero me voy a explicar y me vais a entender. Ese mal comprador, ¿a qué llamo yo un mal comprador? A alguien que solo se fija en el precio. A alguien que solo busca lo más barato sea el precio que sea. Alguien que no se para a pensar por qué este proveedor me está ofreciendo un precio que es un 30, un 40, un 50% más barato que el más bajo de los otros proveedores que he pedido precio. ¿Qué pasa ahí? Y voy y le compro y digo, mira, acabo de ahorrar un 40% del proyecto en esta partida porque he hecho una compra un 40% más barata. A mí me dicen eso y se me ponen los pelos de punta, porque algo tiene que tener malo eso que se ha comprado con tan bajo precio. No me lo creo. Las cosas tienen un precio en el mercado. Eso los que hacemos proyectos lo sabemos. Y ese precio puede oscilar, ¿de acuerdo? Puede llegarte un proveedor que de repente sea más listo, más rápido, más guapo, yo qué sé lo que hace, y de repente te lo ofrece un 10% más barato. Venga, vale. Pero un 30% yo no me lo creo. Y por tanto esas ventajas que muchos compradores vienen sacando pecho, pero fíjate, he conseguido una rebaja del 30% sobre el precio estimado. A mí eso me hace levantar las alertas. Algo malo va a pasar y las consecuencias las voy a sufrir yo, porque soy el que me quedo con esa mala compra que se ha hecho, esa compra sospechosa, vamos a llamarla así. Sospechosa. Soy yo el que me quedo con ella, soy yo el que tengo que lidiar con que luego vendrá el subcontratista y me dirá, no, pero eso no estaba incluido. No, pero ahí es que vale este otro que es sustitutivo. No, pero yo te pongo aquí no te voy a poner un ingeniero, te voy a poner un tío que es un experto, y el experto, pues, con todos los respetos, no tiene la titulación requerida, sino que muy por debajo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos son problemas cuando compras muy barato. Mi abuela ya murió hace muchos tiempos, pero a pesar de haber vivido en el siglo pasado, era muy sabia y siempre me decía que la cartera del pobre va 2 veces al mercado. Y a mí eso se me quedó marcado y bueno, empecé a recordarlo ahora ya siendo más mayor cuando me tengo que enfrentar con todas estas situaciones, ¿no? Estas compras sospechosas, vamos a llamarlas así, para no ofender, intento no ofender a nadie. Claro, ¿qué quiere decir la cartera del pobre va 2 veces al mercado? Que si tú vas a comprar y solo te fijas en lo más caro, en lo más barato, lo más normal es que vuelvas a tener que ir al mercado a comprar algo de un poquito mejor calidad, por tanto, un poquito mejor precio. ¿Por qué? Porque las cosas baratas siempre, siempre, siempre salen mal. Siempre. Bueno, pues dicho esto, avanzo con lo que es la presentación de las compras y la orientación de este curso hacia la obtención del certificado PMP, que es un poco lo que nos trae aquí. Bueno, os he hablado que tenemos 3 procesos. Uno está en la planificación, el otro está en la ejecución y el otro está en el control de las adquisiciones. Quizás el más llamativo pueda ser el controlar las adquisiciones, pero bueno, creo que tampoco es demasiado, ¿no? Monitorear la ejecución de los contratos, efectuar cambios y correcciones según corresponda, cerrar los contratos. Aquí la parte más significativa es esta última, el cerrar los contratos. Cerrar los contratos quiere decir varias cosas. Por un lado, quiere decir que tenemos que asegurarnos de que todo lo que hemos comprado está recibido y está correcto. Y también quiere decir que está completo. Por ejemplo, yo, bueno, por los proyectos que desarrollamos, muchas veces compramos proyectos llave en mano. Hacemos una ingeniería primero, salimos con esa ingeniería, sacamos un request for proposals, una petición de ofertas, evaluamos las ofertas, las alineamos, seleccionamos el que técnicamente nos gusta, luego compra lo que le apetece. Y luego vamos a la ejecución del proyecto. Y antes de que acabe la ejecución, es decir, cuando nos aproximamos al cierre, es decir, puesta en marcha, entrega
cierre de proyecto, pues hay una serie de cosas que a la gente que instala nunca le gusta hacer, que son los manuales del usuario, la guía rápida de uso del sistema, los cursos de formación, la documentación ASBIL, no sé, ¿qué más os voy a contar? La actualización de todas las hojas de datos, planos, etcétera, bueno, que es un poco el ASBIL. Bueno, las FAT de pruebas y las SAT de pruebas, hay unas hojas que utilizamos para certificar que los equipos han sido probados, etcétera, tanto antes como en la instalación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso no os podéis hacer idea de lo que le cuesta a los instaladores entregarlo. Pues no les gusta. Lo que les gusta es pues los cacharros, los equipos, ponerlos en marcha, etcétera, etcétera. Los papeles no les gusta mucho. Y nuestra batalla es tremenda, enorme, para que no se les pague a los proveedores si no han acabado de entregar todo lo que tienen que entregar. Porque en el momento que han recibido todo el pago, ahora vete tú a reclamar el manual de uso o la guía rápida de atención de incidencias, que si ya han cobrado todo, pues imagínate tú cómo les puedes obligar a que te lo entreguen y además no gustándoles. Bueno, pues esa es otra batalla enorme que tenemos. Bueno, en cuanto al examen PMP, tened en cuenta este concepto del cierre de los contratos que va ligado al cierre de los proyectos y que creo que ya os comenté. Y que tenemos dos cierres de proyecto, no de contrato. Y sería uno interno y otro externo. Es decir, el cierre de proyecto interno, esto lo vimos en la parte de integración, pero os lo quiero recordar porque es importante, es sensible y ya he visto unas cuantas preguntas relacionadas con el tema en los exámenes. El cierre de proyecto interno implica el paso de las pruebas finales para entrega al cliente y la firma del acta de entrega del proyecto o del resultado del objetivo final del proyecto al cliente. Esa es, digamos, es la entrega, el cierre interno. Y el cierre externo es la liquidación de contratos, los informes de desempeño del equipo, los reportes de lecciones aprendidas, todas estas cosas que van a quedar luego dentro de la organización y que sirven a la organización para que esta experiencia le haga crecer en el futuro y que todavía saquemos más fruto del proyecto que un simple, digamos, ingreso económico. Es decir, que contribuya al crecimiento de la organización no solamente desde un punto de vista contable, sino de conocimiento y de calidad y de imagen hacia nuestros clientes. Vale. Pues este cierre de los contratos iría en esta última parte. Es decir, tenemos que ir cerrando todos los proveedores, todos los contratos, pagándoles, recibiendo toda la petición, todo el pedido, perdón, que les hemos realizado, comprobando que está todo, etcétera, etcétera, etcétera. Os he dicho antes que en primera persona, o utilizando la segunda, el tú, el que compra eres tú. Bueno, a ver, eso tiene un matiz desde el punto de vista práctico. Ya sabéis que las compras llevan muchos papeles, mucho papeleo, mucho formalismo, mucho intercambio y mucho tiempo que para un director de proyectos es un tiempo un poco baldío. Sin embargo, eso obviamente no os voy a decir que lo hagáis vosotros. Para eso está un departamento de compras que os puede servir para hacer unos trámites adecuados, comprobar que todos los certificados están en regla, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quiero decir con que tú compras es con tomar la decisión de qué se compra y a qué precio. Eso sí lo debes hacer tú, porque nadie mejor que tú lo sabe, lo que puedes gastarte, en qué te lo vas a gastar. Y nadie mejor que tú va a saber apreciar la calidad de lo que compres en relación con lo que os decía antes, con que las consecuencias de una compra sospechosa las sufres tú en primera persona. Bueno. Pues dicho esto, voy a avanzar un poquito hacia... Vale, esta parte... Perdón, me he pasado dos. Ahora. Bueno, fijaros que a pesar de ser solo tres procesos los que tenemos que hacer, pues
Veis aquí que son bastante extensos, sobre todo en lo que son las salidas. Es decir, eso quiere decir que el área de compras o el área de conocimiento de las compras impacta a gran cantidad de otros procesos. Las salidas que tenemos ahí, si las podéis leer, pues mirad, la salida de la planificación, de la gestión de las compras, afecta, pues obviamente, a sí mismo, situación iterativa, al plan de gestión de las adquisiciones o compras, obviamente, a la estrategia de las adquisiciones, a los documentos de la licitación, enunciados del trabajo, criterios de selección de proveedores, decisiones de hacer comprar, ahora voy con esto, estimaciones independientes de costes, solicitudes de cambio, importante, actualizaciones de los documentos del proyecto y actualizaciones de los activos. Bueno, ¿qué es importante aquí? Lo que os he dicho que vuelvo sobre ello. ¿Dónde está? Que lo he prohibido. Decisiones de hacer o comprar. Vale, esto también es una cosa que cae bastante en los exámenes. Bueno, pues básicamente la propia palabra lo dice. O lo hago yo o lo compro fuera. Esto en términos de PMBOK, el hacerlo fuera lo llaman terciarización, es decir, que lo haga un tercero, ni el cliente ni yo, que lo haga un tercero, es decir, una subcontratación en toda regla, ¿no? Es decir, yo subcontrato, paquetes de trabajo completos, quizá, o parciales, en vez de hacer yo estas cosas y que me lo traigan hecho. Bueno, esas decisiones hay que tomarlas cuando digamos que las circunstancias o tu forma o tu propia empresa, la forma en la que está orientada tu empresa, no es capaz, no permite que se puedan acometer ciertas tareas. ¿Por qué? Porque exceden tus competencias o porque están fuera del área de conocimiento que tú manejas, en el que eres potente, un área que es totalmente desconocida para ti. Y, por tanto, decides que es mejor que eso lo haga un tercero porque que es más eficiente que tú. Lo hace bien y seguramente lo haga con menor coste que el que te supondría a ti hacerlo. Por tanto, la decisión de tercerizar o de comprar tiene ahí todo el sentido del mundo. Son decisiones que se plantean pues, de forma habitual y sobre todo hay que hacerlas al principio porque si se toma una u otra hay que incluirlo dentro de la planificación. ¿Qué sucede muchas veces en la realidad? Que nos pilla el toro, que no nos da tiempo, que vamos fatal de tiempo o de presupuesto y entonces nos vemos obligados a tomar una decisión de subcontratar de una forma pues, apresurada, rápida, pues que también tiene sus riesgos, ¿no? Porque la transferencia de información al subcontratador o al proveedor no siempre es todo lo buena que tiene que ser y por tanto incurres en el riesgo de que no se haga o no se cubra realmente el alcance de lo que has subcontratado. Bueno, que lo sepáis que existe esa figura, que es algo que que todos tenemos yo creo en el día a día, pero sin embargo en el PMBOK pues tiene su importancia, le dan su sitio y que puede ser muchas veces también materia susceptible de ser un concepto que manejar cuando estáis pensando en preguntas de examen. Bueno, el segundo proceso de efectuar las adquisiciones. Veis que tenemos una serie de entradas, estamos en una fase incipiente, estamos como siempre intervienen las FAEs y las APOs. FAEs, factores ambientales de la empresa, APOs, activos de los procesos de la organización. Influyen las propuestas entran, claro, obviamente, las propuestas de los vendedores, porque hay que ejecutar, hay que conseguir esa oferta que se materialice, que los vendedores provean lo que han ofertado que van a hacer. Las herramientas, juicio de expertos, publicidad, conferencia de oferentes, análisis de datos, habilidades interpersonales y de equipo. Bueno, la publicidad que veis ahí es porque ciertos procedimientos hay que publicitarlos, sobre todo cuando estás trabajando en proyectos que tienen que ver con el Estado, con la parte gubernamental. Hay que cumplir una serie de condiciones
de las relaciones con el Estado, que en cada país serán distintas, pero que conviene conocer. Y en este apartado conviene siempre hacerse con la participación y con el apoyo de un experto, porque suelen ser temas complejos, temas en los que hay que estar muy al día de la legislación y de los usos y hábitos de las personas cuando nos estamos moviendo en los ambientes gubernamentales. De hecho, no es nada extraño leer ofertas de trabajo en las que uno de los requisitos es experiencia con proyectos gubernamentales. Porque tiene una forma un poco especial de llevarse. Hay ciertas obligaciones que hay que cumplir, incluso cuando haces también concursos con la administración. Entonces, ¿cómo dar publicidad a ciertas peticiones, subcontrataciones? ¿Qué límite tienen esas subcontrataciones? ¿Qué plazos tengo que dar para emitir un concurso de subcontratación? ¿Cuántas empresas como mínimo tengo que invitar a ese concurso? ¿Cuáles son los plazos de presentación de ofertas, de presentación de alegaciones, de preguntas, etcétera? Todo lleva un procedimiento que, bueno, aunque seas una empresa privada, estás obligado a cumplir porque eres, en cierta forma, una extensión en ese momento de la administración. Entonces, bueno, en función de las, como digo, de las legislaciones de cada país, pero conviene atender y conviene tener en cuenta. Cosas importantes que os puedo contar aquí de todas estas tareas, funciones, etcétera. Pues estoy mirando ahora en el control de las adquisiciones, las entradas, ¿de acuerdo? Solicitudes de cambio aprobadas, datos de desempeño de trabajo, factores, FAES, APOS y elementos, las herramientas, juicio de expertos, administración de reclamaciones, análisis de datos, inspecciones, auditorías. Bueno, veis que se repiten un poco, pero fijaros las salidas, las salidas son potentes, tenemos 7 y yo creo que son de calado. Adquisiciones cerradas. Información de desempeño del trabajo, actualizaciones de la documentación de las adquisiciones, esto es muy importante. Solicitudes de cambio, actualizaciones del plan para la dirección del proyecto, actualización a los documentos del proyecto y actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Es decir, lecciones aprendidas. Esto, actualización de los activos de los procesos de la organización, dicho de otra forma, son lecciones aprendidas. ¿Qué hemos aprendido de este proyecto, de las compras que hemos realizado, de las adquisiciones, etcétera? Bueno, conceptos clave. Bueno, la relación entre comprador y vendedor. Muchas veces hemos comentado al inicio de los webinars que el examen conviene pedirlo con traducción al español. Esto, bueno, claro, obviamente en función de vuestro nivel de inglés os sentiréis más cómodos o menos cómodos, pero para mí trajo la ventaja de que, digamos, la traducción al español es como un apoyo, es como una segunda piel. Por debajo siempre está en el examen la versión original en inglés y siempre puedes acudir a ella. Es decir, aunque tu examen aparezca todo en español, yo me encontré en el examen con 2 o 3 preguntas que me parecía que la traducción no había sido muy acertada, que no acababa de dejarlo claro, y pude pude tener acceso a la versión de la pregunta en inglés, que sí que me resultó más clara que la traducción que se ofrecía en español. Bueno, pues eso ¿por qué os traigo esto? Porque al vendedor le llaman vendor, no lo llaman provider o contractor o subcontractor, le llaman vendor y aparece siempre así en la literatura del PMBOK, que lo tengáis en cuenta por si, bueno, pues si aparece un gazapo en las traducciones. Ya sabéis que muchas veces las traducciones no son todo lo buenas que desearíamos que fueran. Conceptos clave, proyectos complejos, contratos nacen y mueren en el desarrollo del proyecto o de la fase del proyecto. Bueno, claro, tenéis que pensar que en proyectos extensos, complicados, largos en el tiempo, podemos tener contratos que, igual que los miembros del equipo, os he comentado en la parte de recursos, intervienen, aparecen y desaparecen, se abren y se cierran durante el desarrollo del proyecto. Pueden ser tanto para construir
y entregar un producto o como para dar un servicio. Perfectamente. Pensad que si necesitáis un soporte experto de no sé qué área, imaginaros desarrollo de un interface gráfico en un software que es algo muy específico, lo podéis subcontratar perfectamente a una empresa tercera que tiene unos plazos de entrada y de salida del proyecto. Perfectamente puede ser así. Para lo cual hay que planificar la contratación, los pliegos, el presupuesto, el concurso, la adjudicación, el desarrollo, la medición del desempeño y el cierre de ese proyecto, contrato pequeño que hay dentro de nuestro proyecto grande, obviamente. ¿Vale? Bueno, vendedor, como ellos llaman, me refiero al PMI, PMBOK, le llama vendor a todo, pues ¿qué hay dentro de ese todo? El contratista, proveedor de servicios. ¿Vale? Estos términos que manejamos habitualmente nosotros son los que están englobados dentro de su término vendor. Aquí veis una serie de conceptos que bueno, conviene repasar también. El comprador se transforma en el cliente para los subcontratistas, proveedores y proveedores de servicio. Por lo tanto, un interesado clave del proyecto desde la perspectiva del vendedor. Sí, y es por lo tanto un interesado clave del proyecto desde la perspectiva del vendedor. Bueno, obviamente. Es como si tú te transformaras en la figura de tu cliente, pero para tus subcontratistas. Yo creo que esto es bastante lógico, ¿no? El equipo de dirección de proyecto del vendedor puede ocuparse de todos los procesos involucrados en realizar el trabajo o proporcionar los servicios. Yo, más que el equipo de la dirección de proyecto, que esto está extraído del PMBOK, os diría que esto también lo podéis, digamos, compartir. ¿Compartir con quién? Bueno, pues con otros proyectos o con otros directores de proyectos de vuestra organización. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Quiere decir que puede ser un recurso propio, interno, dentro de la empresa, pero para que tú no consumas demasiada parte de tu presupuesto en tener un equipo de compradores permanentemente en tu proyecto, si ves que no existe esa necesidad en realidad, obviamente, si crees que es necesario, pues habrá que tenerlo. Pero ¿qué puedo hacer para no costearlo o no cargar en el presupuesto de mi proyecto todo el coste de un equipo de compradores? Pues compartirlo. Que no sea un recurso full time, sino que sea un recurso a tiempo parcial, ¿no? A part-time. Pues, por ejemplo, si la PMO de tu organización puede dar ese servicio, bien. Si resulta que ya hay un departamento de compras donde puedes tener una serie de personas que se pueden encargar de tus compras, aunque sea a tiempo parcial, pues también fenomenal. Aquí, en ese caso, ¿qué hay que hacer? Pues ojo con las reuniones de seguimiento, con el seguimiento de su desempeño, del desarrollo de sus compras, que no se le pasen las fechas, etc. Términos y condiciones de trabajo y los enunciados del trabajo relativos a las adquisiciones se transforman en entrada claves de muchos de los procesos de dirección del vendedor. El contrato puede efectivamente contener las entradas o limitar las opciones del equipo de proyecto. Por ejemplo, proyectos de internación. Los enunciados de trabajo relativo a las adquisiciones pueden tener otros nombres tales como el enunciado del trabajo técnico. Bueno, aquí lo que nos viene a decir es que las compras, para hacerlas bien, obviamente, beben de todo el trabajo previo que tú has desarrollado en enunciados del trabajo. Esos paquetes que os decía antes, tú puedes coger un paquete de trabajo y subcontratarlo completamente. Pero claro, para poder hacer eso, tienes que haberlo definido bien, tienes que haberlo enunciado bien, tienes que haber controlado muy bien su alcance, tener una estimación del coste para que, bueno, finalmente a quien se lo adjudiques lo hagas a un precio razonable, un precio de mercado. Obviamente, para eso están los concursos y para eso está la apertura de un periodo de ofertas por parte de los contratistas o posibles contratistas invitados a tu concurso, pues para tener una idea de qué precios hay en el mercado y que sean ellos en competición los que ofrezcan el mejor precio posible en el mercado.
Bueno, avancemos un poquito. Tendencias actuales en la contratación, pues hacer una gestión de riesgos más avanzada, los cambios en los procesos de contratación, la logística de gestión de la cadena de suministro, la tecnología y relaciones de los interesados y las contrataciones a prueba. Bueno, estos son tendencias actuales. Sobre todo el involucrar, fijaros la importancia que adquiere el área de la gestión de riesgos, que está involucrada prácticamente en todo y muy relacionada con las compras. Por lo que os decía al principio, el PMI es muy consciente de que si no compras bien, estás metiendo en dificultades al proyecto, estás metiendo en dificultades la labor de ejecución del proyecto de una forma correcta. Correcta tanto por el alcance como por la calidad, como por los plazos, como por el coste. Es que impacta a los 4 ejes principales. Entonces, una mala gestión de compras puede incrementar gravemente los riesgos del proyecto. Yo os puedo contar una experiencia que tuve con un proyecto que teníamos en Brasil, donde inmediatamente, desde que nació el proyecto, cuando estábamos haciendo la ingeniería y el presupuesto, el presupuesto del proyecto, antes de lanzar nuestra oferta para luego ser los instaladores, ya detectamos que había unos equipos que tardaban, pues como, no sé si eran 10 o 12 semanas en construirse, no se estocaban, ya os estoy hablando del año 2002 aproximadamente, no había stock posible, la empresa pues era casi un oligopolio o monopolio, no estocaba, solo trabajaba bajo pedido y tenía unas condiciones que el plazo de entrega, además en Brasil, eran de 10 o 12 semanas. Lo localizamos, evidentemente lo identificamos rápidamente y estábamos muy pendientes de eso. En las reuniones que tuvimos con compras, desde el principio siempre le dijimos, oye, esto lo primero, por favor, porque fíjate el plazo de entrega, porque tal y cual. Y nuestro gestor de compras, que era un gestor compartido con el resto de proyectos de la organización, siempre nos decía, bueno, sí, no, dejadme a mí, tranquilos, no hay problema. Y nosotros, oye, Menganito, a la semana, a los 10 días siguientes, Menganito, ya no me acuerdo su nombre, ¿has hecho esto? ¿Has hecho la compra? No, todavía no. Bueno, hombre, pues ten cuidado, tal, no sé qué. Era un pez pesado dentro de la organización, de la empresa. Y bueno, el hombre era un comprador estupendo, era un comprador muy bueno. Claro, ¿cuál era su herramienta? Su herramienta era que para negociar un buen precio no podía demostrar o no podía hacer ver que tenía prisa en la compra, porque claro, entonces el proveedor, el fabricante, nos hubiera metido un rejón, nos hubiera clavado lo que hubiera querido. Y nuestro gestor de compras, pues con muy buen criterio, exprimió y apuró los plazos hasta prácticamente el último día que teníamos para poder llegar a tiempo con aquella entrega. Y el resto del equipo estábamos de los nervios pensando que no llegábamos, que nos retrasábamos. Bueno, finalmente no hubo ningún problema con la entrega aquella. Los equipos llegaron a su tiempo y la verdad que el precio que consiguió fue muy, muy bueno. Pero claro, desde el punto de vista de la gestión de riesgos, nos hizo estresarnos a todos un poquito, todos los que estábamos en el equipo alrededor del proyecto. Los cambios en los procesos de contratación pues se refieren al uso de todas las herramientas que tenemos cibernéticas y de informática en nuestro alrededor. También os puedo contar de forma anecdótica o como queráis, o desde un punto de vista práctico, por ejemplo, en Repsol, donde estoy trabajando ahora, hay cantidad de subastas de compras, tanto de equipos como de proyectos, llave en mano, de instalaciones, que las hacen a través de Internet. Es decir, invitan a una serie de empresas a una subasta que se va a producir tal día, a tal hora, con hora de inicio y hora de cierre, les dan un enlace a una plataforma informática a la que acceden y las empresas van haciendo sus pujas. Las pujas, además, son estilo holandés, puja holandesa, es decir, a la baja. Si Repsol dice, bueno, pues para este proyecto nuestro precio estimado de inicio es de tantos mil, 100.000, por poner una cifra redonda. Bueno, pues
pues como la puja se cierra en 15 minutos, pues a lo mejor en los 8 o 10 primeros minutos nadie puja, nadie dice nada. En los últimos 5 minutos la gente empieza, las empresas que están interesadas, que están invitadas, pues empiezan a hacer sus pujas, y empiezan a ponerse nerviosos. Entonces empiezan pues 97, 96, otro 93, 91, 90, 89, 88, 500, 88, 350, ¿vale? Todo esto pues con más frecuencia y con más rapidez cuanto más cerca estamos de la hora final para poder llevárselo, pero siempre con el precio más bajo. Siempre con el precio más bajo. No son subastas de arte, al revés, son hacia abajo. Siempre intentando reducir el precio con el que quieren hacerse con la instalación. La logística de gestión de la cadena del suministro, pues esto es algo a lo que hay que prestar mucha atención, cómo se va a hacer la entrega, si intervienen barcos, aviones, camiones, cómo se va a hacer el transporte, si hay que disponer de algún tipo de medio auxiliar o de elevación para poder recoger o instalar finalmente o ubicar finalmente lo que has comprado allí donde sea. Bueno, tecnología, relaciones con los interesados, contrataciones a pruebas, muchas veces se hacen pilotos, se hacen pequeñas partes o se hacen trozos del proyecto final a modo de prueba antes de que te adjudiquen el paquete total. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una instalación de X equipamiento, que es siempre igual, siempre lo mismo, en distintos emplazamientos repartidos por un área geográfica más o menos extensa, pues obviamente no salgo a concurso con las 15, 20 instalaciones o 20 ubicaciones a instalar, sino que salgo con 3 o 4 y pruebo un instalador o pruebo a 2. Y en función de los resultados y del desempeño, de cómo se haya realizado esas instalaciones, el grado de satisfacción con la calidad final, pues ya sí procedemos a adjudicar el resto del paquete. Eso sería una contratación a prueba. Bueno, entornos ágiles o adaptativos. Este tipo de entornos los incluye la versión sexta del PMBOK. Por tanto, es muy probable, casi seguro, vais a tener preguntas con situaciones relacionadas con ello. ¿Qué son estos entornos ágiles y adaptativos? Pues son entornos en los que la parte de planificación no suele tener demasiado tiempo. Entonces necesitamos pasar rápidamente de la planificación a la ejecución. Es decir, planificar, pasitos muy cortos. Planificar pasitos muy cortos, rápidamente implementar, rápidamente ver si ha obtenido el resultado esperado o no y corregir y volver a planificar y volver a implantar. Es como un ciclo continuo de calidad, pero llevado a la planificación, ejecución y control de un proyecto. Son herramientas de dirección de proyectos muy relacionadas con los proyectos informáticos. ¿Por qué? Pues porque los proyectos informáticos suelen tener un tiempo de realización muy corto. Porque todo cambia en la informática a una velocidad brutal. Si te tomas 2 años para desarrollar un software, pues probablemente cuando lo acabes estará desfasado o tendrás 10 competidores en el mercado o las tecnologías sobre las que se base estarán ya pues anticuadas, obsoletas o serán muy lentas o muy poco capaces, etcétera, ¿no? Todo cambia tan rápido que tienes que adoptar este tipo de formatos o de entornos ágiles y adaptativos. Es decir, algo que nos gusta mucho a los latinos, o bueno, que nos gusta mucho, a lo mejor no nos gusta mucho, pero parece que estamos muy bien dotados para ello, ¿no? En el sentido de que se nos da bien el improvisar, se nos da bien bueno, vamos a ir haciendo esto y si no sale todo lo bien que pensábamos, pues ya cambiamos sobre la marcha. Esto se lo dices a un noruego y le da una lipotimia al pobre, ¿no? Empieza a pasarlo mal, empieza a sudar frío, no se encuentran cómodos en este tipo de ambientes. Sin embargo, la gente latina sí que nos encontramos bien. Entonces, bueno, ¿qué tendencias hay dentro de los entornos ágiles y adaptativos? Los que os fijo ahí. Acuerdos marco con precios fijos para extras. ¿Sobre todo para qué? Para no tener sorpresas, ¿eh? Fijamos los precios por hora extra o por desarrollo extra.
El comprador y el vendedor comparten riesgos y recompensas. Bueno, es una forma también de incentivar, de motivar a la empresa a la que subcontratamos. Los proyectos grandes se hace un mix, se hace un fijo y un adaptativo, es decir, hay una parte troncal del proyecto que podemos considerar fija, que podemos considerar segura, que vamos a desarrollar, y para eso utilizamos un acercamiento a la gestión de dirección de proyectos, la clásica, la habitual, la de, bueno, dentro del PMI. Y para la parte variable, para la parte adaptativa, pues utilizamos eso. Utilizamos herramientas ágiles, herramientas iterativas, adaptativas, rápidas, que nos permitan tomar decisiones y hacer pruebas, ver si estamos bien encaminados o no, poder corregir rápidamente, etcétera. Y luego la subcontratación de recursos muy específicos. Cuando algo es muy moderno, muy específico, muy localizado, lo normal no es que cualquier empresa lo tenga. Lo normal es que tengamos que recurrir a empresas muy especializadas, a veces incluso a profesionales que trabajan de forma autónoma, muy especializados, que tienen un alto conocimiento sobre materias muy reducidas o muy actuales. Bueno, pues ese tipo de subcontrataciones también tenemos que estar al tanto de que puede ser una herramienta interesante para nosotros. Bueno, aquí estoy repitiendo todas las acciones, herramientas, entradas y salidas que podemos tener en consideración cuando estamos hablando de la planificación, de la gestión y la adquisición. Pasos típicos. Fijaros que no es poco, preparar los enunciados del trabajo, preparar una estimación de costes, anunciar la oportunidad, es decir, lo que veíamos antes, dar publicidad. Puede ser en ámbitos reducidos o puede ser en ámbitos más globales. Depende del tipo de proyecto con el que estemos trabajando. Identificar una breve lista de vendedores calificados. Preparar y emitir los documentos de la licitación. Preparar y presentar propuestas por parte del vendedor. Realizar una evaluación técnica de las propuestas que incluya la calidad. Realizar una evaluación de costes de las propuestas. Es decir, esto es lo que normalmente en un concurso son el sobre técnico y el sobre económico. En uno va la propuesta económica, en otro va la propuesta técnica. Normalmente se llevan en dos sobres, ¿por qué? Pues para que se evalúen por departamentos diferentes dentro de tu empresa, que uno vea la idoneidad técnica de las soluciones aportadas y el otro vea el montante económico que se ofrece. Al final, de esas dos presentaciones, de esos dos bloques de sobres que presenten los licitadores, se va a hacer una evaluación y se juntan ambas evaluaciones con un peso. Esto ya cada organización decide qué peso darle a la nota económica y qué peso darle a la nota técnica sobre la nota final. Imaginaros, pues puede haber organizaciones que puedan darle un 50-50, igual peso a una cosa que a otra. Otras organizaciones le darán, que es lo normal, le darán mucho más peso al componente económico que al componente técnico. A lo mejor un 85% al económico y un 15% al técnico, por ejemplo. Eso es también muy habitual, un 75-25. Lo que es raro de ver es incluso un 50%, es muy raro, y ya vamos, que pese más la parte técnica que la económica, yo todavía no lo he visto. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Preparar la evaluación final combinada de calidad y de coste, finalizar las negociaciones y firmar el contrato entre el proveedor y el vendedor. Como veis, tenemos ahí, pues creo que son unas 10 acciones que tomar cada vez que quieres salir al mercado. Por eso muchas veces los responsables de compras, cuando tú propones, no, vamos a hacer, primero voy a pedir la ingeniería a uno, luego le voy a pedir una auditoría al otro, con la ingeniería lo que salga, que me preparen unos pliegos, hacemos una petición de oferta y luego quiero otra empresa que me haga el seguimiento de la instalación. Y dice el de compras, ¿tú estás loco? 3 contratos distintos más el de la instalación en sí, 4 contratos distintos para hacer tu proyecto. Dicen, ¿y por qué no lo encargas todo el mismo y así no tengo que hacer tantos papeles? Y a lo mejor tú le puedes decir, bueno, hombre, no me seas tan vago, tienes el ordenador. ¿Cómo vas a hacer una
contratación para todo esto, me van a engañar, van a decir que son maravillosos. Dicen, no, pues yo 4 licitaciones no las hago porque eso es un abuso, eso es mucho ejercicio, eso es mucho trabajo, yo no tengo gente, no tengo tiempo. Bueno, esta es la guerra habitual entre el director de proyectos y las compras. Una de ellas, ¿no? Bueno, pues a veces ni tanto ni tan calvo, ¿no? Ni hay que ser tan exagerado con repartir las funciones a lo largo de la vida, de la trayectoria del proyecto, de lo que quieras asegurarte, ni hay que ser tan cerrado como para decir, no, sácame una sola licitación, que es que yo no quiero hacer papeles. Bueno, a veces estas cosas tampoco son posibles, ni buenas para la organización. Como siempre hay que llegar a un acuerdo, ¿eh? Esto ya en términos prácticos. Factores ambientales de la empresa. Ya sabéis que los factores ambientales de la empresa, siempre os explico que son restricciones a todo el campo libre que tú crees que tienes cuando estás en una empresa y cuando dices, bueno, voy a hacer las cosas a mi manera, ¿no? Pues a veces llega alguien por encima de ti y te dice, bueno, José Luis, aquí las cosas no las hacemos así. Y cuando te dicen eso, tenemos una forma de hacer las cosas, tenemos una cultura, nos gusta hacer esto así, asado. Lo que te está poniendo es lo que el PMI llama esto, FAIs, factores ambientales de la empresa. Es decir, restricciones a toda esa libertad que tú crees de tener, de poder hacer las cosas, pues no eres tan libre. Hay cortapisas, ¿no? Hay restricciones. Por ejemplo, condiciones del mercado, productos y servicios. Productos, servicios y resultados disponibles en el mercado, vendedores, incluido su desempeño, pasado, reputación, términos y condiciones típicas, requisitos locales específicos, asesoramiento jurídico en relación con las adquisiciones, sistemas de gestión, sistema establecido de proveedores de niveles múltiples, sistemas de contabilidad financiera y pagos de contratos. Es decir, te puedes encontrar restricciones de algunos de estos tipos, si no todos, que lo veo un poco complicado también, pero bueno, son, digamos, restricciones que te puedes encontrar porque la empresa ya tiene una forma de hacer las cosas en cuanto a las compras. Avanzamos un poco. Tipos de contrato. Bien, esta es una parte que siempre entra en los exámenes, siempre. Hay que tenerlos, hay que estudiárselos, hay que tenerlos muy asimilados. Por ejemplo, empezamos con tipos de contrato. Un primer tipo de contrato que es el tipo de precio fijo, que implica un precio total fijo para el producto, servicio o resultado definidos que se van a suministrar. ¿Y qué tipos tenemos de precio fijo? Pues precio fijo cerrado. Tipo de contrato de uso más común, el FFP. Precio fijo cerrado. No me sale ahora fixed price, me falta una F. Cerrado es close. Bueno, no me sé las siglas en inglés ahora mismo, en la terminología inglesa, pero bueno. Precio fijo cerrado, preferido por la mayoría de las organizaciones compradoras. Fijaros, dado que es el precio de bienes, se fija al comienzo y no está sujeto a cambios, salvo que se modifique el alcance del trabajo. Esta es la mejor forma de asegurarte que tus costes son conocidos, ¿no? Aquí no tienes ningún tipo de sorpresas. Un precio fijo más honorarios con incentivos. Confiere cierta flexibilidad al comprador y al vendedor, ya que permite desviaciones en el desempeño, con incentivos financieros ligados al cumplimiento de las métricas acordadas. Esto requiere también esfuerzo de control de lo que se está haciendo, con lo cual siempre tienes que poner de tu parte algún elemento de tu equipo para poder hacer el control. Luego tenemos el precio fijo con ajustes económicos de precio. Cuando el periodo de desempeño del vendedor abarca un periodo considerable de años o cuando los pagos se efectúan en una moneda diferente. Esto es interesante, que captéis y que tengáis en cuenta las diferencias, porque unas son de una manera y otras son de otra. Vamos a ver. Tipos de contratos. Contratos de costos reembolsables. Aquí tenemos otros 3 tipos o 3 subcategorías dentro de esta de contrato que implica contrato
de costos reembolsables implica efectuar pagos, reembolsos de costes, al vendedor por todos los costes legítimos y reales en que incurriera para completar el trabajo, más los honorarios que representan la ganancia del vendedor. Es decir, tú le vas pagando los costes en los que incurra y además le pagas unos honorarios. Bueno, ¿qué subtipos tenemos dentro de los costes reembolsables? Pues el coste más los honorarios fijos sería el primero, donde al vendedor se le reembolsan todos los costes autorizados para realizar el trabajo del contrato, a la vez que recibe el pago de sus honorarios fijos calculados como un porcentaje de los costes del proyecto estimados al inicio, ¿vale? Luego, es una parte también, es una forma de tener una cierta cota a los pagos, porque es un porcentaje de los costes del proyecto estimados al inicio. Los costes más honorarios con incentivos. Igualmente, como teníamos antes con los incentivos, recibe honorarios con incentivos predeterminados, es decir, firmados, y tiene que tener una forma de saber evaluar qué incentivos o a cuánto corresponde, a cuánto ascienden esos incentivos, tiene que estar estipulado por contrato, basados en el logro de objetivos específicos de desempeño establecidos en el contrato. Y luego tenemos los costes más honorarios por cumplimiento de objetivos. Al vendedor se le reembolsan todos los costes legítimos, pero la mayor parte de los honorarios se obtiene en base a la satisfacción de ciertos criterios subjetivos generales de desempeño que se definen e incorporan dentro del contrato. Bueno, parece complicado. La verdad es que no lo es tanto en cuanto empecéis a manejar un poco los conceptos y sobre todo cuando empecéis a hacer ejercicios con el simulador. Ya sabéis que siempre os recomiendo que primero estudiéis, las notas técnicas, que estudiéis el PMBOK, que luego hagáis los ejercicios de autoevaluación y finalmente que entréis al simulador. En el simulador vais a encontrar una cantidad importante de preguntas relacionadas con las compras y donde van a estar muchas de ellas relacionadas con los tipos de contrato. Otros tipos de contratos que tenemos son los de tiempo y materiales. Difíciles, raros de ver, pero bueno, el PMBOK los contempla. Es un tipo híbrido, de acuerdo contractual, con aspecto tanto de contratos de costes reembolsables como los de contratos de precio fijo. Y a menudo se utiliza para el aumento de personal, la adquisición de expertos y cualquier tipo de apoyo externo, cuando no es posible establecer con rapidez un enunciado preciso del trabajo. Bueno, ¿qué sucede con esto? Que en la práctica a ningún director de proyectos nos gusta pagar por el tiempo empleado, porque tú no sabes si ese tiempo está siendo bien aprovechado o no. Con lo cual esto es como dejar una puerta abierta al campo y esperar que no entre demasiado aire, y si tú tuvieras que pagar por el aire. Quiero decir, tiene que ser de una relación de confianza muy importante. Por eso veis aquí que lo dice adquisición, aumento de personal, adquisición de expertos y cualquier tipo de apoyo externo. ¿Qué pasa? Que a veces no eres capaz tú siquiera de cerrar qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, cuánto tiempo lo vas a necesitar. Entonces, para ese tipo de relaciones, pues puedes tirar de este tipo de contratos. Pero bueno, siempre se busca acotar, porque lo de dejar abierto el tiempo que corra y tú pagar por el tiempo que emplea en hacer su función o prestar el servicio, siempre deja mucha incertidumbre. Por tanto, tiene que haber mucha confianza para contratar por horas. No es en absoluto, es nada habitual. Fijaros aquí este gráfico, que bueno, tiene su complejidad también, pero bueno, intenta catalogar los tipos de contratos en cuanto al nivel de riesgo de coste para el comprador. Es decir, si tú eres el contratista principal y vas a subcontratar ciertas partes de tu instalación, tienes que salir al mercado y contratar a otros,
¿Qué es lo que tiene riesgo muy bajo? Pues el precio fijo cerrado, obviamente. Te voy a pagar 1.000 y tienes que hacer todo esto. Y si lo haces por menos, ganarás mucho dinero. Si se te van los precios, pues es a tu riesgo. Y luego, bueno, veis ahí toda la catalogación. Vamos desde el precio cerrado fijo hasta los costes reembolsables más honorarios fijos, que es el de los últimos que hemos visto de costes reembolsables. Bueno, tiene su interés. Fijaros que el de tiempo y materiales, sin embargo, aparece ahí en medio. Bueno, tiene su interés saberlo, tiene su interés tener en mente o incluso sabérselo de memoria esta catalogación y luego saber un poco las cosas, las peculiaridades de cada uno de los tipos de contrato para poder responder en las preguntas del examen. Sobre todo iréis adquiriendo experiencia con las preguntas. Esta que tenéis aquí, pues otra vez es una ayuda para que podáis tener en cuenta ciertas características, como si es generalmente qué se adquiere, tipo de costes del comprador, ganancias del comprador, todas esas características que os pongo ahí. Y bueno, cómo se desempeñan cada uno de estos tipos de contratos, los de costes reembolsables, tiempo y materiales y precio fijo. Bueno, voy un poquito rápido porque quisiera ver al final 2 preguntas de examen que os tengo preparadas para hoy, porque la semana pasada no pude ofrecerla. Análisis de proveedores. ¿En qué nos fijamos? Menores costes, solo por calificaciones, puntuación por propuesta técnica superior, basada en calidad, basado en costes y calidad, proveedor único, presupuesto fijo. Bueno, son distintas modalidades y creo que las he tocado casi todas a lo largo del webinar de hoy. Creo que he hablado ya de casi todas. Formas de pago. Contratos de precio fijo, contratos de costo más margen, que son adecuados cuando el trabajo está evolucionado. Los incentivos y bonos por cumplimiento de objetivos, que pueden utilizarse para alinear objetivos del comprador y del vendedor. Bueno, relacionado con lo anterior, formas de pago de los contratos. Documentos de las licitaciones, solicitud de propuestas. Vale, ¿qué es una RFI, una RFQ y una RFP? Request for Information, Quotation, Proposal. La diferencia, ¿dónde está? La RFI. Se necesita más información de los vendedores acerca de los bienes y servicios a adquirir. Es decir, es como pedir aclaraciones técnicas, ¿no? O pedir, oye, ¿qué solución tenéis para este tipo de problema? La RFQ se utiliza comúnmente cuando se necesita mayor información sobre cómo los proveedores pueden satisfacer los requisitos y o cuánto costará. Hacer una cuotación, o sea, ponerle precio a la solución técnica. Y una RFP, que es un Request for Proposal, se utiliza cuando existe un problema en el proyecto y la solución no es fácil de determinar. Este es el más formal de los documentos de tipo solicitud y tiene estrictas reglas de adquisición en cuanto al contenido. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la quotation y la proposal? La diferencia entre estas dos, que es un poco sutil, la quotation es el caso siguiente. Yo hago una ingeniería, yo ya tengo un estudio de solución con mediciones y salgo al mercado para que las empresas interesadas, posibles proveedores de la solución, me den su precio a esa solución. Yo quiero que me des el precio para esta solución. Ponme precio, nada más. Necesito tanto de esto, tanto del otro, tanto de no sé qué. Y un request for proposal es, tú explicas el problema y sales al mercado para que las empresas te den su solución. Y esa su solución puede ser diferente entre la empresa A, B y C. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues que no hay forma de alinear las propuestas. No hay forma de saber si una se está yendo muy alta en determinados precios o no. No hay forma de saber tampoco a ciencia cierta si la solución va a funcionar. Con lo cual hay una cierta situación de riesgo, pero se emplea solo para situaciones en las que tú no tienes ni idea de cómo acertar con la solución a un determinado problema. Por tanto, eso es una RFP y una RFQ es ponme precio a esto que yo te doy, que yo ya tengo la solución, la que quiero es esta,
tengo un proyecto, tengo un presupuesto, tengo unas mediciones, entonces ponme precio nada más. Vale. Gestión de compras, control de compras, de esto ya hemos hablado. Vamos a ver si puedo avanzar. Herramientas del control de compras, análisis de datos, etcétera, etcétera. Bueno, vale. No tenía demasiada importancia esto que me he saltado, así que vamos a centrarnos en las preguntas. Bueno, fijaos en esta pregunta de examen, de certificación. Eres el director de la construcción de un nuevo puente de entorno urbano. Estás actualizando la duración de las actividades con la información que vais obteniendo durante la ejecución. La construcción de los apoyos en el río tiene una gran incertidumbre. Dependerá mucho del nivel de caudal del río durante la ejecución. Bueno, todo esto que os he leído, hasta ahora os lo podíais haber ahorrado. Porque por eso en el examen tenéis que leer rápido. Tenéis que rápidamente identificar lo que sobra, lo que es paja, de lo que es el grano. El grano viene aquí. La probabilidad de que llegue a 5 metros es del 60%, por lo que la construcción llevaría un mes. Entonces yo tomo nota, 60%, un mes. La probabilidad de que llegue a 8 metros es del 30% y la construcción llevaría 3 meses. Entonces, 30%, 3 meses. Porque ya he leído rápido que estoy preocupado por la estimación de la ejecución, del tiempo de la ejecución. La probabilidad de que el nivel llegue a 10 metros es del 10% y la duración, 10%, duración 6 meses. Vale, ¿cuál es el valor medio esperado de la construcción de los apoyos? Es decir, ¿cuál es el tiempo esperado medio que voy a tardar en construir los apoyos? Es un problema, por tanto, de estimación de tiempos. Y habéis visto, para estimar tiempos, hemos visto dos formatos. Según la función sea triangular o si fuera una función ponderada. La función ponderada es la que da mejores resultados, acordaos. Esta es la que daba 4 puntos al valor más probable, un punto a la estimación pesimista y un punto a la estimación optimista. Y entonces el valor medio, pues a mí me sale que la cuenta que tengo que hacer es 1 por 6 meses, o sea, 1 por 6, más 4 por un mes, más 1 por 3 meses. Y esto lo divido entre ¿cuánto? Entre 6, que es el valor del peso total. 4 unidades más 1 más 1, 6. ¿Qué me sale? Pues me sale 6 más 4 más 3, que son 13, y 13 entre 6 pues son 2,1 me parece, aproximadamente. Luego aquí la solución sería la A. Como veis que ahí aparece. Bueno, esta es rápida, es una pregunta que es bastante clara. Os puede liar lo de los 8 metros, los 5 metros, los 10 metros. Yo no voy a estimar la altitud de los apoyos. Yo estoy estimando la duración de la construcción de los apoyos. Por tanto, lo que me tengo que fijar, el valor que tengo que ponderar es el de la duración. 1, 3 meses, 6 meses. ¿De acuerdo? Vale. Y leer rápido porque hay que detectar rápidamente lo importante de lo adyacente. Eres el director del proyecto de implantación de un nuevo sistema de regulación de aparcamiento en superficie, cosa que me podía haber ahorrado. Tiene por objeto reducir los niveles de contaminación en el centro histórico. Bueno, también lo puedo ahorrar. Has acabado de realizar, junto con buena parte de los interesados del proyecto, la identificación de riesgos. Identificación de riesgos. ¿Cuál será parte del resultado que obtienes? Selecciona la respuesta adecuada. Estamos en identificación de riesgos. Entonces, cuando yo estoy realizando el proceso de de identificar los riesgos, ¿qué es lo que obtengo? Bueno, pues si recordáis, obtendremos una lista. Pero una lista ordenada, una lista sin ordenar, una lista y algo más. Bueno, fijaros, las respuestas A y B dice que tengo una lista. Lista priorizada de riesgos, lista de respuestas a los riesgos con presupuesto detallado. La C dice las causas de los riesgos, lo cual ya no me encaja. La D, el impacto cuantitativo en el plazo. No,
El impacto cuantitativo viene mucho después. Tenemos identificación, análisis cualitativo, análisis cuantitativo. Y eso va por orden. Luego la respuesta D es 2 pasos más allá de lo que me está planteando. Me está planteando una identificación. Así que estoy dudando solamente entre la A y la B. Bueno, ¿cuál es para mí la palabra clave por la que voy a desechar la A? Que es una lista priorizada. Es decir, es como si le pusiera orden. Es como si me estuviera adelantando al análisis cualitativo. Yo saco una lista, pero no le pongo orden. Ahora, ¿es una lista de respuestas a los riesgos con presupuesto detallado? Pues creo que sí. Quiero recordar que dentro de lo que se decía en el PMBOK, pues mira, pues he fallado. Pues he fallado en las dos. La respuesta correcta es la C, las causas de los riesgos. Bueno, hay que estudiar más, definitivamente tengo que estudiar más. Esta pregunta me ha llevado al error. La lista de respuestas de los riesgos con presupuesto detallado. Pues pensaba que esta era una de las salidas. La lista de respuestas, claro, el presupuesto detallado igual es demasiado. Claro. Y las causas de los riesgos sí que es parte de la identificación de los riesgos. Porque acordaros que utilizábamos la espina de Ishikawa, utilizábamos análisis de datos en la identificación de riesgos. Bueno, aquí Maritza, espero que se pronuncie así, perdóname si no, ha estado atenta, ha dicho que la C. Bueno, estás estudiando muy bien. Por descarte, si la palabra lista ya ordena la información y estamos en una preliminar, ajusta la C. Bueno, pues tú lo has visto más claro que yo. Ahí me has superado. Muy bien. Muy atenta, Maritza. Perfecto. Pues sí. Efectivamente. La lista de respuestas a los riesgos. Sí, lista priorizada a mí me chirriaba, pero yo he caído en la trampa con la lista de respuestas a los riesgos con presupuesto detallado. Creo que el presupuesto detallado excede un poco la parte de identificación. Y sin embargo, las causas de los riesgos, además de que no incluye la palabra lista, sí que tiene su soporte. Bueno, pues ya veis, no es fácil, ahora no es imposible. Con trabajo, con paciencia y con horas de estudio se puede sacar. No vais a ser ni los últimos ni los primeros en sacarlo. Hay cantidad de gente, cantidad de profesionales en el mercado. Lo que pasa es que ya veis que requiere una preparación específica y sobre todo requiere hacer muchos exámenes y cuando falléis volver al PMBOK, leer por qué lo he hecho mal, por qué no, dónde estaba la palabra clave. Muchas veces va a haber respuestas que tengáis muy claras, va a haber ejercicios que vais a saber hacer, por supuesto, y en otras preguntas vais a estar dudando entre un matiz y otro matiz, de 2 respuestas, como me ha pasado a mí. Bueno, pues solamente estudiando, solamente haciendo una buena preparación, solamente siguiendo bueno, no solamente, pero si seguís nuestro método lo vais a tener mucho más fácil y si utilizáis nuestro simulador adecuadamente vais a tener unas garantías de éxito seguras, casi seguras. Bueno, yo lo voy a dejar aquí, estamos ya 10 minutos por encima. Os agradezco muchísimo la atención y quedamos emplazados para la semana que viene, que ya estamos acabando el curso, nos quedan stakeholders y la parte de ética. Lo dicho, muchísimas gracias, un saludo y hasta la semana que viene.